Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Yo quiero hablarles de algo que todos pasamos y que todos vivimos y que Dios está hablando precisamente a mi corazón. Y que el tema de esta predicación se llama No te rindas. Dígale a la persona que está a su lado, no te rindas. Sí, yo sé que has pasado tiempos difíciles, pero no te rindas. Sí, yo sé que has estado enfermo, pero no te rindas. Yo sé que no han sido los mejores meses o tal vez los mejores años que has pasado en los últimos tiempos, pero no te rindas. Y es que hay situaciones en la vida que nos toman por sorpresa, que son muy difíciles de atravesar, tiempos en los que quisiéramos saltarnos. Oh no, yo no quiero pasar, quisiera dormirme hoy y despertarme cuando esto ya haya terminado. Es que hay circunstancias que nos atraviesan el alma, aflicciones que nos debilitan y que nos quieren consumir por completo. Estas situaciones se convierten en crisis que nos destabilizan. Y saben, la Biblia no habla de que un hijo de Dios, que un cristiano pueda estar en crisis, porque nosotros tenemos a Dios. Y Dios rompe, y Dios vence, y Dios nos da la victoria, y Dios sana porque Él es sanador. Y en cualquier circunstancia que puedas estar pasando, puedes ver esa manifestación de Dios. Pero lo que pasa es que nosotros, como somos tan emocionalistas, como nos dejamos batuquear o sacudir en nuestra fe, el enemigo viene y usa esas circunstancias que atravesamos para meternos en esas crisis, para ahogarnos en un vaso de agua, para que tú pierdas las ilusiones, para que no quieras más. Qué difícil ser cristiano, qué difícil ser hijo de Dios. No, ya no soporto más esas pruebas, esas circunstancias, esas situaciones que yo tengo que vivir. Y tal vez puedas estar pasando una crisis. Tal vez hoy puedas estar viviendo una situación bien difícil y complicada, tal vez una desintegración familiar. Pastora, estoy orando por mi familia porque de la noche a la mañana se acabó mi hogar. Mis hijos, mi esposo, mi esposa ya no están. Tal vez estás orando porque tu esposo te fue infiel y mire, yo tantos años de sacrificio habiéndole entregado todo y este hombre o esta mujer se fue. Tal vez piensas que tu matrimonio se acabó y estás viviendo las circunstancias de esa situación. Tal vez estás batallando porque un hijo se te metió en problemas y tú siempre lo llevaste de la mano y le enseñaste la palabra y soñaste como madre, como padre, lo mejor para tu hijo. Y el verlo crecer y verlo cómo tomó malas decisiones, se salió de los caminos de Dios y ahora está sufriendo. ¿Y quién sufre más? Pues los padres. Tal vez estás viviendo una situación financiera devastadora, pero es que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tal vez estás luchando contra una enfermedad, un diagnóstico médico. Y tú puedes decir, como he escuchado el último mes, pero es que llevo tantos años, 18 años, 20 años, 15 años con esta situación. ¿Saben? No te rindas. La mujer del flujo, la mujer encorvada y la mujer del flujo de sangre también buscó muchas cosas para ser sana. Buscó por muchos medios a muchas personas y pasaron los años. Pasaron 15, 16, 17, 18 años de la mujer encorvada cuando por fin recibió su milagro. Pero ¿saben qué fue lo que hizo que ella recibiera su milagro? Que ella nunca se rindió. Nunca dejó de venir a la iglesia. Nunca dejó de orar y de creer en ese milagro que ella estaba esperando. Con esto no quiero decir ahora que usted va a tener que esperar 20 años, 15 años. No. Y oro y declaro que no va a ser así. Los tiempos de Dios ahora son diferentes y Dios puede obrar en cualquier manera. Pero Dios también se toma su tiempo porque Él hace su voluntad y lo hace como Él quiere. Tal vez estás luchando contra una adicción, pero es que ¿cuándo voy a ser libre? No puedo, yo oro, yo le digo a Dios, yo he entregado esta área de mi vida al Señor y sigo luchando con eso, con esa adicción. Pues quiero contarles algo, eso no solamente le pasa a usted, a todos nos pasa, todos hemos pasado por estas estaciones en los diferentes momentos de la vida. Me ha pasado a mí. Y yo le he preguntado al Señor, y yo creo que usted lo ha hecho también, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación si yo oro?
Dios, yo te sirvo. Dios, yo dejé todo por ti. Yo te entregué todo a ti. ¿Por qué tengo que estar pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Está conmigo? ¿Usted le ha preguntado eso a Dios? Muchas veces no entendemos el porqué de las cosas. Dios, pero ¿por qué? Si yo soy un buen cristiano, si yo soy buena persona, ¿por qué? Y Dios, en una de esas preguntas que le he hecho, una vez me dijo, y lo entendí, que es necesario pasar por diversas pruebas para ser mejores. Esa palabra que mi esposo mandaba esta semana, como lo mencionaba Jorgito, es una palabra que sale de nuestra propia dolencia y experiencia del corazón. Dios tiene que procesarnos, y solo el corazón, cuando es probado, allí es donde sale lo realmente que tenemos guardado aquí en el alma, y sale lo peor. Muchas veces, y por lo general, sale lo peor. Dios espera que en medio de la prueba, de la aflicción, salga de mi corazón: gracias, Dios, yo creo en ti, no me importa lo que esté pasando, como dice el salmista, aunque me muriera, en ti esperaré. Aunque pase lo que pase, yo confío en ti. No me importa que las aguas me lleguen a la rodilla, me lleguen a la cintura, me cubran, yo sigo creyendo en ti. Pero lamentablemente las circunstancias nos sacan de contexto. Las situaciones nos sacan de la situación de nuestra fe, y nos quitan los ojos de Dios, quitan nuestra mirada de Dios, de su reino, de sus obras, de su poder, y empezamos a contemplar: ¡ay, pobrecito yo! Es que no puedo estar peor. Mire esta situación. No, esto yo ya me quedé aquí postrado. No, yo ya me voy a morir porque con esa enfermedad. No, eso ya me voy a morir de hambre porque ahora sin trabajo. Y saben, nos volvemos productores de cine. Yo no sé si le ha pasado eso a usted, pero a mí me pasa. Me vuelvo una productora de cine porque me empiezo a empelicular y empiezo a diseñar ya, a verme en el futuro. No, en la peor circunstancia. No, este país cómo va. No, esto me va a pasar lo mismo que mi país vecino. No, entonces ¿en qué va a parar todo? Y empezamos a llorar sobre las circunstancias, y cada vez más arraigados a esa situación tan difícil que estamos pasando. ¿Saben por qué Pedro se hundió en el mar cuando estaba caminando sobre las aguas? Precisamente por eso. Porque él empezó a mirar las aguas y ¡qué susto, qué susto! ¿Y qué susto? Fue que se hundió. Mientras miró a Dios, él pudo caminar perfectamente sobre las aguas y no pasó nada. Pero cuando quitó la mirada del Señor, allí perdió el año. Allí la embarró y se fue bien profundo hasta que el Señor fue a rescatarlo. Entonces es necesario que pasemos por diversas adversidades para que nuestro corazón sea probado. Y una vez limpios, una vez Dios saca lo que está aquí, una vez Dios restaura, repara y nos revitaliza, estamos listos nuevamente para levantarnos y decir: Dios, aquí estoy. Aquí estoy como el hijo, como el guerrero que tú has escogido, como el guerrero que tú has llamado para permanecer. Y es que en medio de esas pruebas experimentamos desprendimientos. Y duele uno soltar las cosas, duele desprenderse de cosas que Dios está diciendo: suelta eso, cambia eso, eso te está controlando la vida. Es que tú me cambiaste por eso. Y por eso viene el desprendimiento y tenemos que despojarnos de tantas cosas. Y es que en medio de las pruebas aprendemos de la humildad, aprendemos a bajar la cabeza, aprendemos a reconocer: sí, Dios, soy un terco, testarudo, soy un mentiroso, soy un incrédulo, y todo lo que usted quiera añadirle. Porque en medio de las pruebas sale eso. En medio de las pruebas aprendemos la compasión. Porque yo ya pasé por esto y yo sé lo que es esto. Por eso es que mi corazón está bien compasivo con Reinel, porque lo acaban de operar de la vesícula y lleva 2 días de convalecencia, y yo sé lo que es eso. Entonces, Reinel, te puedo entender y tengo compasión contigo. Se desarrolla la sensibilidad, porque saben, cuando estamos tan bien y tan alegres y tan contentos, el corazón se va volviendo insensible. Yo tengo ya, eso no es problema mío. No sé lo que está viviendo, lo que está pasando el otro. Yo estoy bien y mi familia y mis hijos están bien, entonces
Y por eso necesitamos pasar por ese tiempo. Dios nos enseña a amar a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Dios nos enseña a amar y a valorar a esa persona que tienes a tu lado. Qué bendición esta oración que hicimos ahora, de poder expresar y decir: te bendigo, porque gracias a Dios porque te trajo a mi vida, porque yo le decía a Mayri, porque Dios te trajo a esta casa, a esta iglesia, te trajo a mi vida, porque te trajo a esta nación, y le doy gracias a Dios. Ahora, en esos momentos tan duros, tan difíciles que pasamos, es cuando más solos estamos, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted? Tú miras alrededor y tú dices: pero ¿dónde están todos? ¿Dónde están los que me dicen que me aman? ¿Dónde están los que dicen que oran por mí? ¿Dónde están los que me dicen que levantan mis brazos? Tú no los ves, no hay nadie. Tú te sientes, miras alrededor y esto está totalmente desértico. No hay nadie a nuestro alrededor que te diga: tú lo vas a lograr. Levántate, yo estoy orando por ti. Dios no te va a dejar caído, Dios no te va a dejar postrado. Y entonces la tristeza nos invade. ¿Sí ves? Es que esta iglesia, es que esos hermanos de en Cristo, esos hermanos tan indiferentes, esos todos son peor que los del mundo, porque en el mundo yo tenía camaradería, amigos que me llamaban, que estaban allí, pero en la iglesia nadie, no se mosquea nadie, nadie está pendiente, nadie me llama ni me dice: me muero, y ni se enteran qué fue lo que pasó conmigo. Entonces nada empieza a salir bien, el miedo, el temor, y todo va cada vez peor. ¿Por qué? Porque a medida que seguimos contemplando la situación, nos hundimos más te hundes, más profundizas en ese lago, en ese fuego, en esa situación que estás pasando y que estás viviendo. Por eso es que el Señor, que siempre, que nunca nos desampare, que siempre está ahí, Él estira su mano, y es cuando viene a sacarnos del hoyo de la desesperación, de ese hueco donde nos metemos, para levantarnos. Dios está en el asunto, en medio de tu situación. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Ay, ¿para qué orar? Entonces yo mejor no oro. Si Dios ni me escucha, entonces yo ¿para qué pierdo tiempo con eso? Yo no oro, y empiezo a tomar malas decisiones. Pues yo tampoco voy a volver a la iglesia, esa iglesia tan indiferente donde nadie está pendiente de mí. Y saben, si oramos, empezamos a hacer oraciones que manifiestan solo quejas, reclamos y preocupaciones. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Dios, ¿cómo así que ahora estoy enfermo? ¿Cómo así que esta situación? Y por eso Santiago 4:3 dice la Biblia: ustedes no reciben porque piden mal. Pero si yo oro, sí, pero es una oración de reclamos, es una oración de solo quejas. ¿Cuándo va a cambiar esta vida, Señor? Mejor me quiero morir. ¿Cuándo vaya a salir de este hueco? Y pedimos mal. Entonces Dios viene a decirte: allí es donde tienes que permanecer. En medio de esas circunstancias es donde tienes que ser más intencional. ¿Intencional en cuanto a qué? En buscar a Dios, en buscar su palabra, en orar, en adorar, en ir a la iglesia. Estás triste, estás enojado, estás angustiado, estás enfermo, ven a la casa de Dios, ven a la casa. Porque es en la casa donde, bueno, allá igual en su lugar secreto Dios se manifiesta. Pero es que algo pasa cuando nos reunimos todos los hermanos como iglesia. Dios manifiesta su gloria y su poder en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Dios manifiesta su poder en medio de la palabra, porque es el banquete que Dios trae para sus hijos. Es el alimento que trae. Pero si nos retiramos, pues ¿quién pierde? Yo soy el que pierdo. Yo soy el que me sumerjo cada vez más en esa situación. Yo soy el que estoy más triste cada vez, más saqueado, más desilusionado por el diablo que vino a robar, a matar y a destruir. Por eso yo te digo, no te rindas, sigue orando, pero cambia tu oración. Empieza a orar dándole gracias a Dios, que sea una oración de gratitud, de exaltación y de adoración a tu Dios. No dejes de adorarlo.
Adóralo, porque en medio de las alabanzas del Señor, del pueblo, el Señor se manifiesta. Que es que no tengo el instrumento, que es que no. Pon una emisora, pon algo y arrodíllate y canta. Y si no tienes nada, pues canta con tu voz. Canta con lo que Dios te ha dado a ti. Y Dios allí se va a manifestar. Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 10:13 dice, Primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedes soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Cuando somos tentados, ¿Él qué hace? Nos muestra una salida. Pero si tú no estás conectado con Dios, Dios te puede decir, mira, ahí está la puerta. Así como cuando su esposo le pide algo, ¿sí le ha pasado? ¿O me pasa solo a mí? Amor, ¿que dónde está el corta uñas? Un ejemplo. Y yo, amor, ahí en el puesto de siempre, en el cajón de tu mesita, al lado derecho. No lo encuentro, no hay, no está. Yo que sí, que busca lo que allá está, que no. Y yo tengo que dejar de hacer lo que esté haciendo, así esté fuera del apartamento. Tengo que llegar al apartamento y decir, mira amor, aquí está. Y así nos pasa a muchos. Dios te dice, en medio de esas circunstancias yo tengo una salida. Hay una puerta y tú estás, ¿cuál puerta? No la veo. Dios no habla, Dios no me dice. ¿Por qué? Porque no estamos conectados con Dios. Porque no estamos escuchando su voz. Porque no estamos leyendo la palabra. Entonces, ¿cómo usted va a tener una palabra de esperanza si usted no sabe lo que dice la Biblia? Si usted no busca lo que dice el Señor. Entonces solamente, claro, empieza a proclamar desgracia tras desgracia y más desgracia y le sigue sumando desgracias. Porque eso es lo que está en su corazón. Y por eso la palabra es la que viene a limpiar ese corazón, para que pueda salir bendición, para que pueda salir adoración y para que pueda salir lo que Dios quiere escuchar en medio de la prueba. No mires el fondo, dile a la persona que está a su lado. No te dejes hundir, mira la salida. Hay una salida, nos habla este versículo. No te rindas. Hay un mandato que Dios dejó escrito en su palabra en el libro de Josué, Josué 1:9. Josué 1:9 nos dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Él está contigo a donde quiera que vayas, recuérdalo. Pero ¿qué va a estar Dios conmigo en la inmunda? Estoy en la inmunda y ¿qué va a estar Dios aquí conmigo? Ahí está Dios, dándote la mano y mostrándote la salida. Pero tú no lo ves porque en la inmunda estás enceguecido, porque no puedes ver más allá. Por eso no te rindas, Dios está contigo a donde quiera que tú estés, a donde quiera que tú vayas. En esa necesidad, en esa circunstancia, Dios está contigo. Santiago 1 del 2 al 4. Santiago 1 del 2 al 4. La primera vez que leí este versículo yo decía, no, esto es imposible. La segunda vez que yo lo leí, no, Dios, esto es difícil. Las siguientes veces que lo he leído, sigo diciendo, Dios, eso es demasiado difícil. Santiago 1 del 2 al 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cuántos se alegran cuando están en problemas? No, uno se desespera, se angustia, llora, patalea, grita. Pero Dios quiere que te goces. Dios quiere que te alegres y que te alegres mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué cosa? La constancia. Y es que Dios sí que tiene que trabajar esa área en nuestro carácter. Constancia, permanecer. Y cuando esa constancia, entonces, considerando como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Qué tremendo esto. Perfectos y completos. Y no les faltará nada.
Dios es sabio. Y por eso en medio de las pruebas, mi hija, mi hijo, constancia. Mi hijo, no te rindas, levántate, permanece, no quites los ojos de mí. Tienes que ser constante. Mira mi palabra, créela, declárala y vas a ver cambios. Y vas a ver la salida. Y vas a ver que yo estoy contigo. Por eso el Señor nos dice: esfuérzate, permanece, no tengas miedo, no te rindas. Vuélvele a decir a la persona que está al lado para que no se le olvide: no te rindas. Y oro que esto quede aquí y que entre al corazón. Porque muchas veces, uy, qué palabra, Dios me habló, pero el lunes, el martes, el miércoles ya estamos otra vez en las mismas. Y no, se tiene que salir de ese hueco donde el enemigo ha querido retenerlo para no dejarlo ser feliz. ¿Qué hacer entonces para no rendirnos? ¿Qué tienes que hacer tú? Esos son unos consejos. Yo busqué a Dios, Dios me dio estos consejos, primero aplicándolo en mi propia vida, como les digo, pero sé que Dios hace, sé que Dios responde cuando nosotros le buscamos. Número 1, enfrenta la situación, porque en la mayoría de los casos huimos de la realidad. Huimos, salimos corriendo. No quiero enfrentar esto, no quiero soportar esto, no quiero ver cómo mi familia se destruye, no quiero ver cómo mi hijo cada vez se aleja más de Dios. No quiero. ¿Saben? Hay un profeta que admiro profundamente, de lo que nos habla la Biblia en el Antiguo Testamento. El profeta Elías, un hombre valiente, un hombre que dejó todo por seguir al Señor. Un hombre que su presentación era, usted lo sabe: vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo soy Elías, mucho gusto. Y él, vive Jehová en cuya presencia estoy, era como su apellido. Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Tremendo hombre de Dios. Pudo ver el poder de Dios actuando a favor suyo. Pudo ver cómo el Señor lo usaba para derribar los altares de Baal. Cómo mató a 400 profetas de Baal en una sola administración. Oró y fuego cayó, oró y se detuvo la lluvia. Mejor dicho, Elías hizo y mostró el poder de Dios, y era el gran hombre de Dios, porque cuando Dios usa a alguien, entonces ese alguien empieza: oh, este sí es un hombre de Dios porque hace milagros, oh, este sí tiene unción, este sí. Y era un hombre tremendo. Sin embargo, Elías, el gran Elías, el hombre tremendo, lleno de la unción del Espíritu, entra en una crisis existencial. ¿Por qué? Por una amenaza satánica. Impresionante. Tal vez a Elías se le olvidó. Bueno, ahí no estaba Jesús todavía, ¿no? Nosotros la tenemos más fácil. Bueno, sí, no, hasta ahora pienso en eso. Jesús no estaba, porque Jesús nos ha dicho: yo ya vencí al diablo. ¿Cuál diablo te va a venir a asustar? ¿Cuál diablo te va a venir a retar o te va a venir a condenar? ¿Cuál diablo va a venir a acecharte, a matarte si yo ya vencí al diablo? El pobre Elías pues no tenía a Jesús, pero sin embargo él había visto a Dios. Él había visto su poder actuando en el pueblo, en Israel, en él y a favor de otros a través de él. Y una amenaza, porque él había matado a los 400 profetas de Baal, los malos. Y Jezabel, la mala, la malvada de esta historia, junto con Acab, que eran los reyes, pues Acab, el rey de Israel en ese momento. Entonces ella vino y le mandó un mensajito a Elías: vayan y me le llevan un mensajito a Elías y me le van a decir lo siguiente. Y les voy a leer el versículo, Primera de Reyes 19:1. Primera de Reyes 19:1 dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, e incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Y fue impresionante lo que causó esto sobre Elías. Elías se llenó de miedo, Elías se llenó de pánico. Y dice la Biblia, sigamos con el siguiente versículo: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de enebro y pidió morirse. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado. Yo vengo y veo la gloria de Dios,
Yo vengo el ministro, veo el poder de Dios obrando en la vida de las personas, en mi vida, en mi casa, y sin embargo vienen situaciones donde el enemigo viene a decirme: usted no sirve para nada, usted no puede, usted no va a servir, no va a seguir sirviendo en el reino, usted es una malvada, usted se va a morir, usted, y viene con un montón de cosas, y entonces uno: ¡ay, Satanás! Y ahora estoy sabiendo que estamos bajo el dominio de Dios, nos salimos de la cobertura de Dios para venir a someternos a lo que dice el diablo. Y usted empieza a vivir la mentira que el diablo quiere que usted viva. Usted se va a morir, usted está enferma, usted no va a salir de ese hueco, sus hijos nunca van a regresar, su matrimonio nunca se va a restaurar, su familia nunca va a ser restaurada. Eso es carreta de que Dios sana, Dios restaura. Mire cómo está su vida y su casa. Y vez tras vez usted sigue con esa película que se hizo como productor de cine, sigue una vez más alimentando eso. Sí, qué injusto. Yo tantos años perdidos en la iglesia, tantos años dizque congregándome en ese lugar, tantos años dizque hasta aún hablando de Dios y sirviendo a Dios. Y mire, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, típico de lo que pasa hoy. El diablo nos amenaza y nosotros nos deprimimos. Ay, sí, Satanás, qué terrible, me va a matar. Entonces yo tengo que salir corriendo a ver qué voy a hacer con mi vida. Me va a destruir mi relación con mi hijo. Entonces yo tengo que salir, huir y deprimirme y meterme en una cueva, porque ya no quiero vivir, porque ya no tengo más ánimos, porque ya no quiero más. Y Dios quiere decirte hoy: no te rindas. ¿Qué te pasa? Yo soy tu Dios. Yo vencí al diablo, yo vencí la muerte, yo vencí sobre todo principado, sobre toda potestad. Nadie te puede hacer frente. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Pero hijos de Dios, creámonoslo, porque yo conozco gente que sabe Biblia, pero así, o sea, yo pero non plus ultra, pues en la palabra. Se saben y recitan la Biblia al derecho y al revés, pero su vida está lejos de vivir en esa verdad. Cuando pasan por las pruebas, las dificultades, de su boca solo sale lamento, palabras de muerte y de destrucción. Es que miren lo que me toca vivir a mí, es que no tengo, como la pobre viejecita, no tengo que comer ni que beber. Y Dios te da todo, pero tú no te das cuenta, porque estás hundido en el fango allá, enceguecido, porque le has creído más al diablo que a Dios. Entonces, ahora yo sé que hay situaciones por lo que yo he pasado, yo también he vivido esto. Hay situaciones que son tan difíciles que nos quieren consumir, que nos saquean física, emocional y espiritualmente. ¿Saben qué? A mí me ha pasado. A veces en medio de esas situaciones no puedo ni orar. Y yo: Dios mío, yo voy a orar y siento que estoy retenida, no puedo. Y yo tengo que hacer algo. ¿Cómo así que no me voy a poder parar a orar? ¿Cómo así que no voy a poder reprender al diablo? ¿Cómo así que no voy a poderlo hacer? Y ¿saben? Viene un espíritu de intimidación sobre nosotros, porque el enemigo quiere robar tu autoridad espiritual. En medio de las pruebas, el enemigo te debilita, te saquea y te roba la autoridad que tienes en Cristo. ¿Para qué hace esto? Para que tú no proclames la palabra, para que te detengas, para que no ores, para que no creas, para que sigas allí siendo llevado de aquí por el diablo. Entonces nos ponemos a llorar, porque ponemos los ojos sobre las circunstancias y nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos de nuestra posición en Cristo. Nos olvidamos que tenemos una posición en el reino de Dios. ¿Sabías que Dios te ha dado poder y autoridad? Y que Él, al vencer al diablo, tú tienes el poder y la autoridad para vencerlo y derrotarlo. La Biblia dice que Satanás está por debajo de nuestros pies. Y es verdad. Pero si tú no lo declaras y si tú no lo vives, pues no vas a poderlo ver hecho una realidad en tu vida. Y vas a seguir atemorizado, intimidado por el enemigo y viviendo las circunstancias de lo que estás pasando, la situación o el resultado de esa prueba, de esa adversidad que puedas estar viviendo. Saben que
le puedes ordenar a ese monte que se quite y será quitado si tú tienes fe y si lo declaras en el nombre de Cristo Jesús. Todo se abre a favor tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Todo es hecho, Él ya lo hizo todo y por eso te ha dado ese poder y esa autoridad para que tú reclames, declares, para que tú ates aquí abajo en la tierra, porque todo lo que ates aquí está atado en el cielo, pero también para que tú desates lo que quieres ver, tus milagros, tu milagro de sanidad, tus milagros de restauración, tú lo puedes ver porque tienes la autoridad para desatar ese milagro aquí. Ay, pastora, que ore por mí, pastor, que ore por mí. Claro, yo estoy orando por ti, pero tú también tienes que guerrear, tú también tienes que orar, tú también tienes que declarar la palabra. Es que yo no puedo, es que ya no tengo fuerzas. Pues es que en Cristo están las fuerzas. En el Señor están nuestras fuerzas para avanzar, para seguir, para permanecer. No huyas, enfrenta la situación de lo que estás pasando. Y venimos delante del Señor. Señor, el diablo dice esto, pero tu palabra dice esto. El diablo dice que me voy a morir, tu palabra dice que tú eres mi sanador. Y yo te voy a creer a ti, porque yo soy de Cristo. Número 2, no mires las circunstancias, mira al Señor. No cargues con esos problemas. Tienes que descansar en Dios. Es que si yo voy y le entrego, pero al ratico yo he estado, ¿qué voy a hacer si no tengo que pagar el arriendo? ¿Qué voy a hacer si no tengo para ese medicamento? ¿Qué voy a hacer si mi mamá no cambia? ¿Qué voy a hacer? Pero no es que tú entregaste esa carga al Señor, no es que entregaste esa situación, porque sigues llorando, porque sigues sufriendo, porque sigues maldiciendo. Si tú entregaste esa carga al Señor. Elías corrió hacia el desierto 40 días y 40 noches sin parar. Estaba tan asustado, y ya viene Jezabel, ya me va a alcanzar con su ejército. Y corría y corría. Estaba lleno de angustia, de temor, estaba deprimido, estaba lleno de miedo, estaba agotado, ya no tenía fuerzas. Además de lo que estaba atravesando emocional y espiritualmente por ese ataque, estaba físicamente agotado. 40 días y 40 noches. Yo creo que no tenía ni que comer, porque él no tuvo tiempo de ir a hacer su mecato, su lonchera. Él salió corriendo, y en el desierto, ¿qué iba a encontrar? Ni siquiera agua. Y corrió y corrió. Y se encerró en una cueva a contemplar su terrible situación. Allí se deprimió, quiso morirse, ya no quería seguir. Primera de Reyes 19:9. Primera de Reyes 19:9 dice: allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? Tú, mi siervo, tú, hija de Dios, tú, mi hijo, ¿qué haces en esa cueva? ¿Qué haces en esa depresión? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás donde tienes que estar? ¿Por qué no estás en tu campo de batalla guerreando? ¿Por qué no estás adorando? ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué no estás declarando la palabra? Y simplemente te dejaste sumergir en ese pozo de muerte, de destrucción, donde el diablo quiere tenerte. Nos salimos del camino y de la voluntad de Dios tan fácilmente. Y vuelvo y repito, porque no estamos conectados con Dios. Porque nos conectamos al problema, porque nos conectamos a las circunstancias. Y Dios dice: en mi posición en Cristo, una de las frases que transformó mi vida, porque mi vida era una depresión, pero una de las frases que transformó mi vida: estoy sentada en los lugares celestiales junto con Cristo, y desde allí gobierno sobre toda circunstancia, sobre toda situación. Impresionante lo que esa frase, lo que mi posición en Cristo dejó. Ustedes tienen la posición en Cristo en la página del Corazón del Padre, en la página web. Allí usted la puede descargar. Apréndasela, pero sobre todo vívala, trabájela, y usted va a ver cómo su vida cambia, cómo todo es transformado alrededor suyo. Nos salimos entonces de la voluntad del Señor, porque es que no puedo, es que no soy capaz, es que mejor me encierro y que se acabe todo hasta que todo esto pase. Voy a mirar a ver qué sucedió. Y Dios dice: no, levántate. En el versículo 11
En el verso 11 dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí. Es que no tengo fuerzas. Dios, levántate y ponte en pie delante de mí. Y qué tremendo. Elías obedeció, era un hombre obediente. Yo no sé, pues todos, debe ser también quedó esto escrito para que el Señor, para que mostrarnos Dios de que todos podemos pasar por esos episodios. Todos podemos ser intimidados por el Señor, pero la diferencia la hace mi actitud, mi respuesta y la decisión que yo tomo ante esa circunstancia. Entonces, quita los ojos de esa enfermedad y mira al Señor. No mires más los problemas, mira al Señor. No mires más esa situación económica, ¿con qué voy a pagar? Mi esposo les contaba que algo que hemos vivido en estos últimos años, 2 años, parte de las cosas es la Universidad de Juan. Y es algo tremendo porque a veces uno mira y humanamente imposible. Humanamente es imposible. Y pues mi esposo, que es un poquito más realista que yo, un poquito que es más cuadriculado, entonces claro, él tiene que ver, y además contador, que él tiene que ver los números y saber que esto entra aquí, sale aquí, o sea, tal cual como buen matemático y contador. Entonces para él es tremendo porque él tiene que saber dónde yo no veo cómo. Y yo que he podido ver el poder del Señor como provee, yo que he podido ver el poder del Señor como nos sorprende, yo le tengo que decir, amor, quita los ojos, tranquilo, quita los ojos de esa situación. No mires más las finanzas, no mires más nada de eso. Mira al Señor. Y él, sí, pero es que yo no voy a pagar la Universidad de Juan con besos, yo no voy a pagar la Universidad de Juan con palabras. Yo le digo, no, la vas a pagar con el dinero que Dios te da para que paguemos la universidad. Y así ha sido. Dios ha hecho unos milagros que si les contara, o sea, algún día les voy a contar cada cosa que Dios hace, o el mismo Juan les va a contar, ya está en 8º semestre. Y es un milagro, y vamos a ver la victoria, porque mire, créanme, y Juan aprendió eso desde el vientre. Dios es tu proveedor. Tú eres hijo de Dios y Dios cubre todo y te da todo lo que tú necesitas y más. Siempre le enseñé eso a Juan. Y entonces Juan ha crecido en la vida y Dios le ha dado todo y más. ¿Por qué? Porque y él lo ha visto y lo cree. Sí, yo soy hijo de Dios y Dios me da todo y más. Y lo ha visto sobrenaturalmente. Y como les digo, un día él mismo les va a contar el testimonio de cada cosa que hizo Dios para decir, no son ustedes, soy yo. No es papá y mamá, soy yo el que proveo, el que pago, el que doy, el que hago. Y gracias al Señor por cada una de estas cosas. Entonces no mires mal los problemas. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro. ¿Quién es mi socorro? El Señor. ¿De dónde viene mi socorro? De Dios. Entonces no te enfrasques más en esa situación. Sal de ese vasito de agua donde te estás ahogando. Ay, pero es que usted lo puede ver como un vasito de agua, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando y lo que yo estoy viviendo. Lo que sea, Dios es más grande que eso. Dios es mucho más grande que eso que estás pasando y que estás viviendo. Dios es mucho más grande que esa enfermedad. Dios es mucho más grande que cualquier situación que pueda llegar a tu vida, que pueda llegar a esta nación, que pueda llegar a donde sea. Dios es mucho más grande. Número 3. Dijimos que número 2, no mire las circunstancias, mira al Señor. Número 3, espera en el Señor. Espera. Qué difícil esperar. Qué difícil cuando tú estás en el banco y esos cajeros no sirven, lentos. Pero pues, señorita, traigan más cajeros. Y usted está contra el tiempo y preciso se van a almorzar, preciso ya empiezan a atender a los viejitos pensionados y usted, Dios mío, pero yo llevo acá media hora y el Señor acabó de llegar. Y es que desesperación esperar. Pero Dios nuevamente, para probar nuestra paciencia, te dice, espera en el Señor. Él nunca llega tarde. Dios no miente, Dios no se arrepiente. Dios no es como las personas que nos han fallado, que nos han prometido 1000 y unas cosas y no cumplieron.
El Salmo 37:24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene de su mano. Pégese de esas palabras. Dios, yo me siento tirado, estoy arrastrado, pero yo me agarro de tu mano porque tú me levantas. Solo tú me puedes sacar de esta situación. Espera, miren, no hagan lo que hizo Abraham y Sara, que esperando, es que ya pasaron 5 años y Dios nos prometió que íbamos a ser papás después de 15 años de esterilidad. No es justo, Dios, o sea, ¿cómo nos pones a esperar tanto? Es que no, o sea, mi fe, mi tiempo, mis sueños, ¿dónde están? Yo no veo que haga realidad los sueños como tú me has dicho. Entonces, Sara le propuso, usted conoce la historia, Sara le propuso a su esposo Abraham: ay, mijito, yo ya tan vieja, tan entrada en años, que vamos a seguir esperando. Eso, ayudémosle a Dios. Dios nos dio la promesa, tenemos una palabra, entonces basemos con base en esa palabra. Y por eso le digo: ven, acuéstate ahí con mi criada, con mi empleada, y vamos a tener nuestro hijo. Y Abraham: ¿estás segura, Sara? Pues sí, yo también estoy de acuerdo, tanta espera, mire, eso Dios no llega, el bebé no llega, no pasa, y si los años pasan, y en estas circunstancias, entonces se acuesta con Agar. Y qué tremendo, por apresurarse, por no esperar que Dios actuara, hicieron mal, hicieron en su propia prudencia, y por eso nació Ismael, un problema. Ahora, Dios aún por amor a nosotros convierte nuestros problemas en bendiciones, pero eso sigue repercutiendo hasta hoy. ¿Cuál es el problema de Palestina? ¿Cuál es esa guerra que se ha vivido a lo largo de los siglos, de los años? Por Ismael, porque se salieron de la voluntad de Dios, porque quisieron ser más sabios que Dios, porque quisieron ayudar a Dios. Y entonces, no, lo mejor es esto. Y hay muchos cristianos que dicen: no, nosotros con la madurez y el conocimiento que tenemos, eso ni para qué pedir consejo. Nosotros con la madurez y el conocimiento que tenemos, yo tomo la decisión que yo quiera, y se basan aún en otros versículos: Dios me respalda en todo lo que yo haga. Mentira, necesitamos esperar en Dios y consultar a Dios. Dios, ¿estás de acuerdo? Dios, ¿tú quieres esto? Dios, ¿tú quieres que yo viva esto, que yo pase esto? Y por eso nos salimos de lo que Dios quiere hacer. Espera en el Señor. Elías estaba solo en medio del desierto, sin nadie, no había nadie. Tenía hambre, tenía sed. Me imagino el calor durante el día, pero me imagino también congelado en la noche, con esas bajas temperaturas, en una situación emocional y espiritual terrible que lo tenía derrotado. Quería morirse. Pero saben, Elías no estaba solo, Dios estaba con él. Dile a la persona que tienes al lado: no estás solo, Dios está contigo. Dios está contigo. Y eso me lo tengo que repetir yo una y otra vez, porque cuando les digo, cuando pasamos las pruebas más grandes, ¿dónde están todos? Yo estoy sola, estamos solos. Y yo: no estoy sola, Dios está conmigo. Primera de Reyes 19:5. Primera de Reyes 19:5 dice: y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel de Dios le tocó y le dijo: levántate y come. Él estaba en esa situación por su mala decisión, por tenerle miedo a Jezabel, por haberse dejado intimidar por un espíritu inmundo del diablo. Sin embargo, y sale corriendo y huye y va y hace todo lo que hace. Sin embargo, Dios nunca lo dejó. Dios siempre estaba con él. Elías no ha comido, Elías tiene hambre, Elías tiene sed, Elías tiene frío, y por eso mandó al ángel: ve ángel, llévale comida a Elías, llévale de beber a Elías, porque él es mi hijo y yo lo sustento, porque yo quiero que él vea que yo estoy con él. Para Elías era el fin: no, me morí. Además que decía: quítame la vida, Dios, quítame la vida porque ya no quiero vivir más. Y así hay muchos, no dicen: me quiero morir, pero yo creo que ya es tiempo, Dios, que me llames a tu presencia. Yo creo que ya es tiempo, ya no tengo nada más que hacer aquí. Eso es querer morirse, con palabras diferentes, pero le están diciendo a Dios lo que Él tiene que hacer, lo que usted quiere que pase. Y Dios se toma su tiempo, y Dios hace su voluntad, y Dios hace como quiere y cuando quiere. Entonces para Elías era el fin, pero para Dios hasta ahora comenzaba, era el comienzo.
era el comienzo de un Elías nuevo que se iba a levantar más empoderado, que se iba a levantar más lleno de fe, que se iba a levantar haciendo más cosas, viendo el poder de Dios, más milagros, más prodigios. Dios suplió las necesidades de Elías, comida, bebida, y le dio la provisión. ¿Saben? Cuando yo camino con Dios, sé que Dios está ahí. Cuando yo camino con Dios, yo tengo la certeza, Dios está conmigo. Dios está aquí a mi lado. Sé que Dios conmigo va. Si tengo relación con Dios, tengo de qué agarrarme en medio de esas pruebas, en medio de la dificultad. Pero ¿qué pasa? Muchos están desconectados de Dios. ¿Y qué pasa cuando vienen las pruebas? Pues no tienen de qué agarrarse. Están desesperanzados, sufriendo, llorando, pataleando y haciendo la vida imposible a todos los que están a su alrededor. Porque no solamente vivimos una desgracia, sino que le hacemos la vida una desgracia a las personas que están a nuestro alrededor. Tenga relación con Dios, por favor, agárrese fuerte de Dios. Es lo único que usted tiene. Es el único que lo puede sacar. No que es que yo tengo palanca, yo tengo mis amigos, yo tengo mis fuentes. Sí, esa fuente te puede ayudar una vez, 2 veces, de pronto hasta por muy buen amigo 3 veces si tiene mucho dinero. Pero las otras, por eso es que el Señor dice: a los pobres predíquenle el evangelio, porque eso es lo que los va a sacar de pobres. Y por eso cuando tú te agarras de Dios, tú estás agarrado. Dios, nada me va a tumbar, no me soltarás y voy a permanecer en ti y nada me va a mover, Dios, nada me va a mover, porque sé en quién estoy y por eso puedo declararlo: tú eres mi roca y yo sé en dónde estoy parada. Pero si no tengo relación con Dios, pues desfallezco, no hay fe, no hay esperanza, no hay nada, todo está oscuro, solo hay oscuridad. Elías caminaba con Dios, verso 18: y yo haré que queden en Israel 7,000 hombres más. Porque ¿saben cuál era la queja de Elías? Dios, es que imagínate, yo estoy solo, porque todos los que hicieron pacto contigo en Israel te fallaron, volvieron atrás, volvieron y se hicieron amigos de Baal y ya no te adoran y ya no creen en ti. Y por eso él salió huyendo, creyendo de que claro, todos habían volteado en contra de él. Pero Dios le dijo: yo haré que queden, aún hay 7,000 personas allí que te van a apoyar, aún hay 7,000 personas con las que vas a servir, aún hay 7,000 personas con las que vas a soñar. Y por eso Dios le dijo a Elías que él no estaba solo. Y le dice en el Salmo, no, esa es otra cosa. Y le dice: ve y haz lo que yo te he mandado a hacer. Ve y haz lo que sabes hacer. No te quedes postrado llorando, no te quedes encerrado. Haz lo que tengas que hacer. Salmo 40 del 1 al 3. Salmo 40 del 1 al 3 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Miren esto: me sacó del foso de la desesperación. ¿Estás en el hueco? ¿Estás en la inmunda? ¿Estás en ese lugar donde estás ahogado y desesperado? Dios te puede sacar de allí. Dice el salmista: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. No dejes de esperar en el Señor. Levántate, retoma tu lugar y vuelve al propósito. Que es que yo ni siquiera sé, yo nunca me he encontrado con el propósito. Pues entonces persíguelo, búscalo y te vas a encontrar con ese propósito. Decide agradar a Dios, decide ser fuerte y valiente, decide permanecer en el Señor. Levántate, cobra ánimo y escucha la voz de Dios que te dice: todo esto pasará, todo esto pasará. Esto no va a durar para siempre. Tú vas a salir de esa enfermedad, tú vas a salir de esa depresión, tú vas a salir de esa situación que has estado pasando. Ahora, retoma las armas. Hay unas armas espirituales. Hay unas armas espirituales que Dios nos ha entregado. ¿Las estás usando? ¿Conoce cuáles son esas armas? Las armas espirituales, la oración. Las armas espirituales, la guerra espiritual. Las armas espirituales, la adoración. Las armas espirituales: guerrea, ordénale a Satanás que se detenga, ordénale a Satanás que se vaya, resístelo y él tiene que huir, como dice la Biblia.
Vamos a orar, vamos a desafiar al enemigo, vamos a derrotar esas huestes de maldad, vamos a ordenarle que se vaya, que nos suelte, que se lleve su enfermedad que trajo, que se lleve el desánimo, que se lleve esa quiebra financiera, que se lleve toda esa situación que le ha hecho tanto daño a usted y que lo tiene en estas circunstancias. Bueno, yo quiero que cierre sus ojos allí. Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí. Yo quiero que comiences pidiéndole perdón al Señor. Perdóname, Señor, porque quité mis ojos de ti. Perdóname porque a cambio de mirarte a ti empecé a mirar las circunstancias. Perdóname porque como Elías me dejé intimidar. Vino el diablo con ese diagnóstico médico. Vino el diablo a mostrarme que mi hogar no se iba a acabar, que mi matrimonio se iba a destruir. Vino el diablo a robarse el corazón de mi hijo, de mi hija, y yo fue a llorar, contemplando las circunstancias. Me llené de depresión, de dolor, y allí estoy, Dios. No he podido salir de ese hueco. No he podido salir de esa situación. Vamos, cuéntale al Señor, háblale, abre tu corazón, allí pasito pero audiblemente. ¿Cuál es la situación que te tiene tan mal? ¿Cuál es la situación que te tiene a punto de rendirte? ¿Cuál es esa situación que te roba la paz, que te roba el gozo, que te ha robado la vida, que está robándote la fe? Dile al Señor, en la empresa cada vez están peor las cosas, que hay recesión, entonces ya no me pagan ni la mitad de lo que me venían pagando. Y he estado luchando, triste, angustiado, afligido, porque no me alcanza el presupuesto, Dios. Porque no sé con qué voy a pagar el arriendo, no sé con qué voy a pagar los colegios, no sé qué voy a hacer. Háblale al Señor y dile, Dios, la empresa está como bloqueada, los negocios están quietos, los cielos están cerrados. Dios, no sé qué voy a hacer, no sé en qué voy a parar, qué va a parar esta situación. Háblale al Señor. Señor, tengo miedo, me he dejado intimidar por el diablo, me he dejado intimidar por esta situación, me he dejado intimidar por esta amenaza. Pero hoy decido poner mis ojos en ti, Señor. Perdóname. Hoy declaro que tú eres más grande que esto que estoy pasando. Hoy declaro que tú eres más grande que esto que estoy viviendo, Señor. Perdóname. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Hoy reconozco y declaro al mundo visible e invisible una vez más que tú, Cristo Jesús, me rescataste de las tinieblas, me rescataste del poder del diablo, me trasladaste al reino de los cielos, me trasladaste a tu reino, y soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Y tú venciste al diablo, y por eso me has dado poder y autoridad para derribar toda mentira, todo engaño, para deshacer las obras del diablo. Y hoy vengo delante de ti, Señor, con el poder y la autoridad que me has entregado. Hoy vengo en el nombre de Jesús, con la sangre de Cristo, a desafiar toda hueste de maldad. Hoy vengo a decirle a esa enfermedad, me suelta, diablo mentiroso. Usted no me va a matar, usted no me va a enfermar, usted no tiene mi destino, usted no tiene el control de mi vida. El Dios de mi vida es el Señor, el Señor Jesucristo. Él me rescató, Él es mi sanador, Él es mi Dios, y yo creo en Él. Yo vivo bajo su dictamen, yo vivo bajo su palabra, yo vivo bajo su autoridad, la autoridad de Cristo, del Dios invisible, del Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Él es mi escudo, Él es mi bandera, en Él yo esperaré, en Él yo creo. Hoy decido quitar mis ojos de las circunstancias, hoy decido dejar de llorar, hoy renuncio a toda pasividad, hoy renuncio a toda depresión, a toda quietud, a toda intimidación satánica. En el nombre de Cristo Jesús, renuncio a todo lo que me ha robado las fuerzas, a lo que me hace pensar que me voy a morir, a lo que me hace pensar que mi hijo no va a regresar, a todo lo que me hace ver que la vida va de mal en peor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy renuncio a pensar de que yo no soy capaz, que voy a morir en el intento.
Hoy decido creer que tú eres mi Dios y yo me revisto, Señor, de esa autoridad que me has entregado. Tomo mi posición en Cristo y me levanto la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, y declaro que soy más que vencedor. Vamos, yo quiero que peleen, no quiero verlos pasivos. Esta es una iglesia que tiene que orar, que tiene que guerrear. Nosotros ponemos al diablo por debajo de nuestros pies. Tienes que reaccionar. No se vale seguir llorando, no se vale seguir contemplando como el diablo viene y nos hunde y nos humilla y nos aplasta. Este es día de salvación, pero también es día de libertad. Es día de venir a guerrear. Satanás, usted no tiene poder ni autoridad. Usted está por debajo de nuestros pies. Por 7 caminos tiene que huir. Me devuelve mi salud, me devuelve mis finanzas, me devuelve mis relaciones con mis hijos. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaro que yo tengo la victoria. Voy a ver la victoria en Cristo Jesús, porque Él me lo ha prometido. Solo no estoy. Se va toda ruina, se va toda escasez, se va toda maldición. En el nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad se va, toda hueste de maldad, todo espíritu de enfermedad se va de esta casa, se va de este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que la palabra del Señor es luz a mi camino, es lumbrera para mí, me conduce a toda verdad. Señor Jesús, tú eres mi camino, mi verdad y mi vida, y en ti esperaré. Aunque me mataren, en ti esperaré. Tú eres más grande, Señor. Tú eres más grande que mi problema. Y yo quiero que visualices al Señor allí frente a ti. Cómo se hace tan grande. Él es muy grande. Él hizo los cielos, esos cielos tan grandes. Y dice la Biblia que los cielos son estrado de sus pies. Dice la Biblia que la tierra no lo puede contener, porque Él es grande. Su poder es grande, pero también su amor es grande. Él no te va a dejar tirado, Él no te va a dejar hundido, Él no te va a dejar llorando, Él no te va a dejar sufriendo, Él no te va a dejar, nunca te dejará, nunca te abandonará. Él no te va a soltar, aunque tú por rebeldía, por enojo hayas querido dejarlo, aunque tú hayas querido apartarte, separarte. Con todo el Señor viene nuevamente por ti a recogerte. Con sus cuerdas de amor te atrae. Y así como lo hizo con Elías: hijo, yo sé que tienes necesidad. Hija, yo sé que estás enferma. Hijo, yo sé que tienes hambre. Yo vengo a suplir esa necesidad. Yo vengo a traer la sanidad. Yo vengo a traer la medicina. Yo vengo a traer la provisión. Yo vengo a traer la restauración. Créelo, créelo. Yo vengo a traer el perdón. Yo vengo a traer el gozo que te robaron, la paz, la felicidad que te han robado. Yo vengo a traerlo. Gracias por tu libertad. Gracias, Señor. Gracias. Hoy en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de depresión, de estancamiento. En el nombre de Jesús bloqueo toda maldición, se rompe en el nombre de Jesús. Y desato estas vidas, desato las vidas de estos hombres, de estas mujeres, desato estas familias. En el nombre de Jesús los desato de toda patraña del enemigo y derribo, deshago las obras del diablo en contra de ellos. En el nombre de Jesús, Satanás quita sus garras, se va en el nombre de Jesús. No los va a seguir atormentando. Sus amenazas se acabaron, se cayeron, se acabaron, se destruyeron en el nombre de Jesús. Y yo quiero que veas la victoria. ¿Cuándo, Señor? No me importa, no sé. Voy a esperar en ti. Voy a postrarme delante de ti. Te voy a adorar. Te voy a exaltar mientras todo esto pasa. Te voy a buscar. Te voy a buscar y voy a permanecer en ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos y adora al Señor. Gracias, tú eres bueno. Tú eres digno, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? Hoy te exalto por encima de mis conflictos. Hoy te exalto por encima de esta enfermedad. Hoy te exalto por encima de todo y de todos. Porque tú eres el Rey. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres todo lo que yo tengo. Porque tú eres todo para mí, Señor. Te alabo, te exalto y te bendigo. Levanta tus manos y adora al Señor.